Hay noches que se recuerdan, hay noches que se cuentan, y después están aquellas noches que de alguna manera parecen cambiar la historia de un país. Pero durante décadas España había soñado con levantar una Copa del Mundo. Había tenido grandes jugadores, grandes equipos, grandes generaciones, pero siempre ocurría algo. Una eliminación inesperada, un partido que se escapaba, un sueño que volvía a romperse, hasta que llegó el verano de 2010. Y aquella vez, aquella noche, España no estaba dispuesta a volver a casa con las manos vacías. Esa es la historia del día en que España consiguió su primera estrella. Antes de 2010, España ya había vivido grandes decepciones. El Mundial siempre parecía estar demasiado lejos. Pero algo había cambiado. En 2008, España había conquistado la Eurocopa. Y aquella generación comenzaba a demostrar que podía competir contra cualquiera. Casillas bajo palos, Puyol y Ramos en defensa, Busquets y Xavi Alonso en el centro, Xavi e Iniesta creando fútbol y arriba, David Villa. No era solamente un grupo de grandes jugadores, era una generación que había aprendido a jugar junta, y en Sudáfrica España llegaba como una de las grandes favoritas, pero el Mundial comenzó de la peor manera posible. Pero el fútbol es así, un solo partido había cambiado el ambiente. Ahora ya no había margen para equivocarse. España necesitaba reaccionar. Y lo hizo. Victoria contra Honduras. Victoria contra Chile. Y clasificaron como primero de grupo. Pero lo realmente difícil todavía estaba por llegar. Y en octavos de final esperaba Portugal. Un solo partido, una derrota y todo se terminaba. Pero Villa lo hizo de nuevo. Y después llegó Paraguay, otro partido cerrado, otra batalla, y otra vez España consiguió sobrevivir. Y después de mucho esfuerzo y sacrificio, por fin España estaba en una semifinal del Mundial. Pero entonces apareció Alemania, y ahí ya no había espacio para dudas. Porque Alemania llegaba después de haber goleado a Inglaterra y Argentina, parecía imparable. España tenía que enfrentarse a unas selecciones más peligrosas del torneo, y ocurrió algo que parecía imposible. Faltaba un partido, solamente un partido para ser campeón del mundo. 11 de julio, Johannesburgo, España y Países Bajos, dos selecciones, una copa y millones de personas mirando desde España. En las calles habían banderas, en los balcones habían camisetas. Porque no, España nunca había estado tan cerca. Pero una final del mundo no se gana con sueños, se gana sobreviviendo a la presión. Y aquella final fue una auténtica batalla. Entradas durísimas, ocasiones, paradas, tensión. Los minutos pasaban hasta que nos fuimos a la prórroga. Suscríbete en el canal y nos vemos en el próximo vídeo.